bienvenida Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien y muy contenta de estar acá hablando con toda esa audiencia increíble de ustedes sobre un tema que, si bien no hablamos demasiado, es inevitable y en este momento, mientras estamos acá, toca a 12% de la población mundial. Menudo mercado, ¿no? Menudo, tal cual, tal cual. Qué bueno este dato con el que vas abriendo la entrevista, porque nos parece importante, no es sencillo, más allá de que las redes sociales ahora facilitan, no es sencillo para muchas mujeres poder encontrar un espacio donde haya información que la interpele, donde te cuenten cosas que a vos también te están pasando y te ayuden a ver de qué manera llevarlo. Contanos un poco, digamos, de qué va esta app y desde qué lugar ustedes ayudan o por lo menos acompañan a muchas mujeres en menopausia. Es un punto súper importante lo que vos estás tocando, que es el silencio alrededor de esa etapa, ¿no? Estamos hablando que es una etapa inevitable, va a tocar a toda la persona que menstruó, es un hecho, menstruaste, vas a dejar de menstruar. El cómo, el dónde y el por qué tiene mucho que ver con el cuerpo, con la historia. La gran mayoría de nosotras lo va a hacer alrededor de los 40 y 50, pero todavía no encontramos ni soluciones ni tampoco interlocutores que nos hablen de esa etapa de manera clara, concisa y con soluciones efectivas. No Pausa nace exactamente por eso. Yo cuando atravesé esa etapa, no solo me sentí muy sola, pero para que tengas una idea, tardé 1 año y medio en tener el diagnóstico de que todo lo que me pasaba tenía que ver con una etapa natural de mi vida. ¿Qué hacemos en No Pausa? ¿No? Esa pregunta tan específica que vos comentaste. En No Pausa nosotras apoyamos a las mujeres que están atravesando esa etapa en el punta a punta de la jornada. Tenemos desde información, grupos de chat por síntomas, support, notas, consultorios abiertos y ustedes se deben estar preguntando, ¿y cómo accedemos a eso? @nopausaig en Instagram o en nuestra página web y ahí van a encontrarse con todo el universo No Pausa. También Está, tenemos, perdón, ¿sí? Miriam, está relacionado el no pausa, el nombre, ¿por qué no pausa? ¿Está relacionado con la menopausia? ¿Tiene algo que ver o está linkeado ahí o Exactamente, no? tiene que ver totalmente con una resignificación del nombre menopausia, ¿no? Porque si vos ves, el símbolo de no pausa es la palabra menopausia, donde nosotros destacamos el no pausa de la menopausia. ¿Por qué? Porque hoy una mujer, cuando está atravesando esa etapa, está en el auge muchas veces de grandes aspectos de su vida. Y la única cosa que no va a hacer con la llegada de esa etapa es pausar. Entonces también tenemos que resignificar un poco en qué momento vivimos hoy una mujer de 40, 50 años versus ese momento hace 20 años. Entonces eso también es una de las cosas que No Pausa hace con mucha fuerza y la verdad que no solo estamos en todas las redes sociales, pero también hacemos mucho trabajo con organismos de gobierno, empresas y sociedad civil para resignificar esa etapa. Hoy una mujer cuando la atraviesa, 8 de cada 10, por ejemplo, está en el mercado de trabajo. La gran mayoría es líder en algún aspecto de su vida, sea dentro de su casa, su comunidad, en su empresa y, por qué no, hasta mismo en el gobierno. Entonces, lo que queremos traer también desde No Pausa es esa mirada que la menopausia es una cuestión de hormonas, no solamente una cuestión de edad. Menopausia no es una cuestión de vejez ni de finitud. Es una etapa natural de la vida de la mujer, una etapa natural de nuestra biografía hormonal, acompañada de un montón de cambios. Ojo, no la estoy romantizando, pero que de la mano de buena información y buenos productos y soluciones no tiene por qué impactar negativamente nuestra calidad de vida. Me quedo con esta última definición, no romantizar la menopausia, no dramatizarla como lo hace el sistema, ¿no? Donde el sistema, insisto, ¿no? Menopausia es lo mismo a muerte, o por lo menos esa es la sensación de muchas mujeres, la condena a la desaparición. Pensaba en esto que vos decías, hay mujeres que entran en menopausia o inician su climaterio y a lo mejor están teniendo un hijo en la primera infancia, a propósito también de cómo han ido cambiando culturalmente los tiempos. Entonces de repente hay que lidiar con todo un proceso y un cambio hormonal y a lo mejor un niño que está, no sé, iniciando su escuela primaria, un hijo en la adolescencia, con todo lo que esto implica. ¿Cuáles son desde el lugar y desde esta creación que ustedes han hecho, cuáles son los puntos que ustedes refuerzan? ¿A dónde vos creés que hay que acompañar más fuertemente teniendo en cuenta los mitos que hay que derribar? Nosotros acompañamos, bueno,
obviamente durante esos años que hemos estado no solo investigando, pero también analizando y levantando datos de lo que significa ser menopáusica en Latinoamérica, porque eso también es muy interesante entender. Vivimos el proceso de manera distinta de los países del norte global, ¿no? Primero porque hablamos menos, segundo porque tenemos otro estilo de vida, y también eso nos impacta de otra manera. Hay 3 puntos que son fundamentales y en los cuales Nopausa trabaja muy puntualmente. Primero, en facilitar el diagnóstico. En el día de hoy, imagínate eso, es una locura. Pero para que te den el diagnóstico de una etapa natural de tu vida, hoy tarda entre 1 y 1 año y medio, donde esa mujer va pululando por diferentes profesionales. Y me imagino que quien nos está escuchando pregunta, ¿pero el ginecólogo no lo sabe? Desafortunadamente, la gran mayoría de los ginecólogos no está especializado en esa etapa. De hecho, el climaterio menopausia es una subespecialización de la ginecología. Y, por ejemplo, en mi caso personal, que es el que hace que nazca menopausia, mi ginecóloga decía que lo que me estaba pasando era estrés, porque como yo tenía 43 años y había acabado de tener un bebé, era muy difícil que fuera la menopausia. Todo de lo que se creía versus lo que realmente me estaba pasando. Hasta que logré una escucha activa de una persona que agarró mis síntomas, cruzó con la edad que tenía, me pidió un análisis hormonal y salió una palabrita así de larga, perimenopausia. Claro. Fue donde entendí que todo lo que me estaba pasando tenía que ver con una etapa natural de mi vida, que si bien eran cambios muy importantes, tenía muchas soluciones también de mano. Primero, el diagnóstico. Segundo, tratamientos y profesionales especializados. A los que nos están escuchando, ¿ustedes sabían que, por ejemplo, los hospitales públicos de Cava tienen profesionales especializados en climaterio? La gran mayoría de las personas no lo saben porque de eso no se habla. Entonces, hasta cuando vamos a buscar un profesional, por ejemplo, uno agarra la cartilla de OSDE, no está separado. Hay pediatras, hay nefrólogos, hay ginecólogos, pero hay especialistas en ginecología de adolescencia, pero no está menopausia y climaterio. Entonces también tenemos que entender que hay profesionales especializados y buscarlos. Tercero y último, información y acompañamiento. Nos tenemos que rodear no solo de información de calidad, pero también de personas que entiendan y nos puedan contener mientras estamos viviendo estas transformaciones. Como vos decías, hoy día una mujer que está atravesando el climaterio y menopausia muchas veces está lidiando con temas que las generaciones anteriores no tenían que lidiar, como por ejemplo hijos chicos. Muchas veces estamos saliendo de una relación y entrando en otra. Muchas veces estamos ahí luchando para seguir subiendo en la escalera laboral. Tenemos otro rol en la sociedad, nos miramos en el espejo y vemos una mujer activa, llena de energía, que no tiene por qué responder a esa idea de finitud que viene de la mano del climaterio menopausia. Y solo para ir cerrando, esa idea de finitud no es algo que vino de la nada. Hace 70 años, gente, muy poquito tiempo, vivíamos solo 59 años. Esa era la expectativa de vida de una mujer en Argentina. Hoy la expectativa de vida de esa mujer es de alrededor de 82 años. Ganamos 1/3 de nuestras vidas a partir del día de nuestra menopausia. Entonces significa que en 70 años resignificamos nuestro rol en la sociedad, pero desafortunadamente todo lo que tiene que ver con menopausia y climaterio sigue muy atada a esa idea de vejez y finitud, que sí, quizás tenía una explicación a mitades del siglo pasado, pero no ya estando pasado 25% del siglo XXI, ¿no? Tal cual. Es el momento de resignificar la menopausia. Te hago 2 preguntas en uno. ¿Qué te pasa cuando hablan de la menopausia como un insulto y si la menopausia es solo una cuestión de mujer, es una cuestión de género? Menopausia como insulto. Algo que, sí, ya voy para la segunda parte porque es bastante interesante porque no solo las mujeres dejan de menstruar. Eso es un punto interesante que tenemos que hablar como sociedad también. Menopausia como insulto tiene que ver mucho con eso que le había comentado antes. Como vivíamos muy poquito tiempo después de nuestra menopausia, la menopausia estaba asociada a una vejez, estaba asociada a una sociedad donde, por ejemplo, todos los que me están escuchando han escuchado alguna vez, ay, después de los 40 te tenés que cortar el pelo. Con esa edad te vas a poner la espalda. ¿Cómo vas a mostrar los brazos si ya tenés 50 años?
todo eso nosotras sabemos que no tiene absolutamente nada que ver ni con quienes somos ni con nuestro rol en la sociedad. Pero todavía intentan utilizar esa relación entre menopausia y vejez para descalificar una etapa natural de nuestras vidas que a la gran mayoría nos va a agarrar en nuestro auge. Entonces también, sugerencia, cada vez que ustedes escuchen algún tipo de insulto en relación a la menopausia, la mejor manera de responderlo es con una sonrisa diciendo, perdón querido, eso es tan del siglo pasado que huele a naftalina. Jornate. Es lo único que podés decir, Sí. que es demasiado arcaico. Tu insulto es tan viejo como la naftalina, en definitiva. Exactamente, o sea, ayornar, como dice, esos días te escucho una vez que me decía, ayornate, estás en el siglo XXI. Exacto. Hasta para hacer las bromas hay que estar un poquito al día. Y el tema de la cuestión de género, ¿no? O sea, todas las personas que nacieron con el aparato reproductor femenino, con ovarios y con útero, que están identificados con la identidad biológica femenina, van a dejar de menstruar, independiente que se autoperciban como mujeres o no, que tengan una identidad de género femenino o no. Por ejemplo, en Opausa nosotras tenemos muchísima información, si ustedes entran en nuestro portal, sobre la menopausia trans, porque un varón trans, cuando decide asumir la personalidad con la cual se siente identificado, lo que termina, si quiere hacer la androgenización, o sea, empezar a tomar testosterona, va a sufrir una menopausia de manera inmediata. En el momento que empieza a aplicarse mucha testosterona, obviamente se bloquean los estrógenos. Entra en menopausia de manera inmediata. Si esa persona no siente la necesidad de androgenizarse para sentirse a gusto con su identidad de género, esa persona va a sufrir, va a entrar en la menopausia, la va a atravesar de manera, como nosotros siempre decimos, menopausia natural, o sea, con el paso del tiempo. Y esa persona va a tener los mismos síntomas de una mujer que sí se autopercibe y se identifica con el género femenino. La menopausia va mucho más allá del género. Qué interesante. Súper. Miriam, un placer poder tener este primer contacto, no será el último, el primer contacto con Peipe TV, poder tenerte, poder hablar de esta temática, poder hablar de esto que no es habitual Obvio. en los medios de comunicación masivos, que se hablen, que se puedan describir, así que agradecemos infinitamente tu tiempo y tu amorosidad para hablar de este tema. Y dos cosas importantes. Primero, hablemos de menopausia. Hashtag para el mes de octubre, que el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia, ¿no? Importante. Y segundo, sigan a @nopausaig en las redes Nopausa, estamos por todos lados y ahí van a poder encontrar herramientas de diagnóstico, acompañamiento de profesionales, información, pero muchas herramientas gratuitas. Y lo más importante, empecemos a cada uno de nosotros, seamos o no, autoidentifiquémonos o no como mujeres, a sermos embajadoras de esa etapa que nos va a tocar a todas. Nunca es demasiado temprano para informarnos. Les dejo un beso enorme a todos los que nos están escuchando y hablemos de menopausia. Miriam, un placer. Grande. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias.